rompiendo un poco el esquema de llegar y presentar a través de un marco solo teórico, a través de una exposición, pues se me ha encomendado un poco hacer un ejercicio, pocos minutos, para poder hablar de este enfoque psicosocial de lo que es la discriminación. Un poco para aterrizar algunas cuestiones personales. Sabemos que la discriminación está definida, hay incluso ya como un derecho humano, hay cuestiones ahí que ya están aterrizadas, pero que sobre todo para el trabajo que hace Arivac, es muy importante esta parte de la sensibilización, la parte de la experiencia, cómo rescatar toda esa cuestión psicosocial que sucede en torno a lo que es la discriminación, es decir, cómo se genera, cómo hay estas consecuencias y cómo repercute en lo psicosocial, en la parte tanto afectiva como en esa parte social, y eso es lo que quiero el día de hoy pues ejemplificar con este pequeño ejercicio. Entonces, quiero pedir su apoyo, quiero pedir su ayuda, que sería fundamental para que podamos hacer un ejercicio muy cortito, solo para ir retomando algunas cosas, ¿sí? Entonces yo supongo que va a estar como complicado moverse, ¿no?, con las sillas, pero tal vez podamos dividir dos bandos, por llamarlo de alguna manera, lado izquierdo, lado derecho, y así mismo como tomar tres filas y tres filas para que puedan ahí juntarse. Me da gusto ver a algunas personas conocidas aquí que he tenido contacto anteriormente. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos ahí ya en algunos equipos. Y bueno, el ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a pensar que tenemos una consigna en cada equipo, ¿sí? Tenemos que hornear un pastel, ¿sí? Esa es como la consigna que cada equipo tendrá. Vamos a hornear un pastel y ustedes saben que para poder hornearlo pues necesitamos ciertos ingredientes, ciertos elementos, ¿ok? Entonces, para ello, ¿qué se nos ocurre? Por ejemplo, tenemos 4 grandes equipos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Pensemos en este como un equipo número 1. ¿Qué tipo de pastel les gustaría hornear? De chocolate. Uno de chocolate, ok. De este lado, un equipo número 2. ¿De qué? Un pastel imposible. Ok, tenemos uno de chocolate, uno imposible. Por allá, equipo 3. De 3 leches. ¿Y por acá? Está el imposible, 3 leches, chocolate, uno de vainilla. Ok, ahora, pensando en los ingredientes que ustedes tienen, que necesitan, ¿qué se requeriría para hacer el de chocolate? ¿Qué ingredientes necesitamos? Harina, luego chocolate amargo, ¿qué más? Azúcar, mantequilla. Ok. De este lado ya han nombrado algunos ingredientes. De este lado, ¿qué? El de imposible. Para el imposible, ¿qué necesitamos? ¿Vainilla? Sí, digamos que como más está. ¿Vainilla? Vainilla. Se repiten. Entonces quedamos que era huevo, mantequilla. Ok. El 3 leches que necesitamos. Los mismos. Muy bien, leche evaporada, leche condensada. Y por acá el de vainilla. ¿Cuál? Ok, vamos a hacer esto entonces. Más o menos ya vimos cuáles son los ingredientes que se tendrían que usar. Ahora bien, vamos a hacer que cada una asuma uno de estos ingredientes, ¿sale? Pónganse de acuerdo cuál sería la harina, los huevos, la leche, etc. ¿Sí? Pónganse de acuerdo en eso, por favor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de cada equipo voy a necesitar tres
3 personas que vengan aquí al frente, por favor, nada más voluntariamente voluntarios, solo es para poner más ingredientes a estos pasteles que se van a hornear. 3 personas de cada grupo que pasen aquí al frente, por favor. 3 nada más de cada uno. De este lado, vamos a separarnos. Muy bien. A ver, este equipo para acá. Ok, ¿quién nos falta? Tenemos 3. Nos faltan 2 más, ¿verdad? Sí, nos faltan 2 más. Ok, muy bien. Bueno, mientras los equipos, por favor, váyanse poniendo recuerdo bien a trabajar quién es cada quien, ¿sí? Es decir, delimiten bien el ingrediente que van a hacer. Ahorita van a saber, porque vamos a hacer una ronda de quiénes somos, van a saber qué ingredientes son. De lo que se trata es lo siguiente, que ustedes puedan hornear ese pastel, pero sí atendiendo a que el pastel tiene que ser perfecto, tiene que tener todos los ingredientes necesarios que se utilizan para ese, y piensen como en una receta, qué va primero, qué va después, pero ningún ingrediente de los que conforman el equipo más bien tendrán que participar, ¿sí? Todos los ingredientes que están ahí. Entonces vamos a tomar unos 3 minutos para poder idear cómo es nuestra receta de ese imposible, de ese 3 leches, de ese chocolate, de esa vainilla, utilizando los ingredientes que se necesitan. Tiene que ser un pastel horneado perfecto, mejor que el de este tipo, mejor que el de acá, mejor que el de acá y mejor de acá. ¿Listas? ¿Listos? Ok, iniciamos ahí en los equipos, por favor. La mantequilla, los huevos, Ya les decimos lo que somos nosotros también. Ah, bueno, nosotros como ingredientes somos. Yo soy sal. Yo soy pimienta. Yo soy pimienta. Es importante que todos sepan cuáles son los ingredientes, ¿sí? Todos tienen que saber quién es quién y qué están haciendo en esta horneada, ¿ok? No estás discriminando porque le tienes miedo a lo diferente, le tienes miedo a lo salado. Entonces, al momento de integrarlos, tú estás dejando de discriminar. Bien. A ver, esta última. A ver, nada más un momento, no vamos, el ejercicio no tiene una solución buena y una mala, ¿sí? Solo estamos recabando un poco la opinión para ver cómo se vivió, porque esto tiene que ver con esa percepción y por supuesto con lo psicosocial, ¿sí? O sea, no tanto la definición, sino cómo lo estoy viendo, ¿sí? Bueno, yo creo que el caso de nosotros y el caso que se ha escuchado de todos, efectivamente, aparentemente hay discriminación, o algunos sí la hacen. El problema era muy sencillo. Para nosotros lo platicamos, al final dijimos somos un ingrediente diferente, cumplimos con la meta de hacer un pastel de vainilla, y finalmente decidimos estos van de ornato, aunque sea así como que raro, ¿no? Pero le buscamos un lugar, lo cual quiere decir a nivel psicosocial también que cada cosa o cada individuo, cada gente o cada cosa tiene un lugar dentro de la sociedad. El problema es que sepamos encontrar ese lugar y que respetemos ese lugar que tiene. Muy bien, vamos a dejar aquí un poco para hablar de esta parte del ejercicio. Sabemos aquí que, bueno, somos, ¿cómo cuántas personas estamos aquí? Bueno, así abajo lo voy a poner. ¿Cuántas? 50, pongamos 50 personas, ¿sí? Sabemos que es muy difícil, hubiera sido, habría que observar cómo hubiera sido en grupos pequeños, ¿no? Esta parte de que hubiera habido 4 o 5 ingredientes y uno que estuviera diferente, para ver cómo se vivía. Cuando estamos en grupos grandes, dificulta un poco el que podamos contactar incluso por ahí algún enojo de que no, ¿cómo va a tener este
pastel, ¿cómo va a llevar picante? O sea, no existe un pastel que tenga picante. Entonces, por lo tanto, yo digo que no. Y a lo mejor empieza a haber estas cuestiones en donde, bueno, ¿y quién dijo que no? Y entonces alguien se promulga como que no, pues este puede ser un pastel diferente, y podríamos ver como todas estas posturas, ¿sí? El hecho de que sea más grande el equipo a veces no permite que todas participen, que todos participen. Por lo tanto, ¿cómo es también mi participación cuando veo que por allá se organizan, cuando veo que el mall está de este lado y tal vez, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si tomamos este pequeño ejemplo, porque además yo les decía al principio que una de las formas de poder compartir de Adivac siempre ha sido a través de la propia experiencia, de la vivencia, ¿sí? Un poco porque hablar de la parte psicosocial, que además es una palabra como pesada, sobre todo si no manejamos esta terminología, pues ¿qué es lo psicosocial? ¿No? Me suena como raro, que contiene elementos que tienen que ver con la forma en los lineamientos de la sociedad, pero que también repercuten en mi propia individualidad, es decir, en esa parte en que yo me muevo. Sabemos que es imposible movernos contra lo que los lineamientos sociales existen, ¿no? Los que ya están establecidos. A veces es imposible, y cuando por alguna circunstancia navegamos en sentido contrario, ¿cuáles son esos sentimientos que hay en torno a eso que estoy viviendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que de repente me hace sentir diferente? ¿Qué pasa cuando no me incluyo? ¿Qué pasa cuando por ser un ingrediente salado no se me está tomando en cuenta, no se me desea que esté ahí? ¿Qué es lo que se está moviendo en todo esto? ¿Sí? Que es un poco lo que podríamos ir como rescatando. Algo que es bien importante, sabemos que la discriminación se da por diferentes situaciones, ¿no? Ya hablaban aquí que decían miedo a lo diferente, que puede incluir muchas cosas. ¿Qué incluye esta diferencia? ¿Qué puede incluir? ¿Qué elementos? Idioma, forma, ideología. Ideología, lenguaje, religión, aspecto físico, ¿no? Edad, género, preferencia sexual. Sabemos que son todos estos elementos los que están en juego cuando se está llevando a cabo esta discriminación, ¿sí? Ahora bien, todo eso suponemos que no solo queda en términos de, como lo haríamos en el juego, ¡ay, ustedes me discriminaron! Y hasta lo podemos decir, ¿no? Incluso las palabras las utilizamos muy frecuentemente. Por ejemplo, también se habla mucho de bullying, ¿no? Y de repente, me hiciste bullying, ¿no? Y tú me hiciste esto, me hiciste lo otro, ¿no? Y entonces lo podemos ver como una parte del juego, pero ¿qué hay detrás de eso que de repente fue visto o no como discriminación? Yo decía que lo importante no es que lo veamos como que sí fue o no fue en este ejercicio, porque solo era un ejercicio para ejemplificar, pero cómo desde ahí hasta la percepción es diferente. Yo digo que sí fue discriminación, no es discriminación, pues más o menos, como que sí hubo algo, pero no. Y hay una postura, una posición en donde yo digo, no, eso no es discriminación. Y aun cuando hay una definición en la parte psicosocial, es donde de repente se va perdiendo, donde no tenemos como esa parte medible, ¿no? Donde decimos, sí, bueno, según quién lo está viendo, es su definición, aun cuando está muy clara cuál es esa definición y qué puede haber. Pero esa es la parte difícil de empezar a ver la cuestión psicosocial. Las consecuencias, finalmente, de un acto de discriminación que además puede ser reiterativo, puede ser constante y a lo largo del tiempo, genera muchos comportamientos que repercuten precisamente en cómo nos estamos viviendo. ¿Qué es lo que se puede afectar cuando hablamos de lo psicosocial, de esta parte psicológica? ¿Qué cosas se afectan de nuestra persona? La dignidad, la autoestima, ¿qué más? Integridad, hablan por ahí, ¿qué más? ¿La qué, perdón? Personalidad. Estamos hablando de confianza, en derecho, ¿no? Y entonces podemos ver que esta parte en donde sería importante que ustedes tuvieran esta reflexión de que más allá del juego, ¿cómo es que llegamos a estas soluciones? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo fue quien dijo, bueno, estaba el pastel de carne, ¿no? Pero puede quedar en la parte de encima?
El punto es, ¿será tan fácil en la vida real poder, porque en un ejercicio podemos decir, ay, pues que todo quede incluido, pero realmente esto puede quedar incluido cuando hablamos de un problema que tiene que ver, o donde raya la discriminación, que además toca otros puntos, como es el abuso de poder, ¿sí? Como este ejercicio del poder, toca el punto de la violencia, ¿sí? Y se van entretejiendo muchas cosas que precisamente tienen que ver con todo ese entramado social, con toda una estructura social que está enraizada en una estructura precisamente social que permea, que permite, que reproduce estas prácticas discriminatorias, estas prácticas violentas, estas prácticas, ¿sí? Entonces un poco ver cómo en este pastel, cómo hay ingredientes que son la mayoría, que sí forman parte de una receta, ¿no? Fue muy interesante ver cómo este equipo tenía hasta la batidora, tenía el molde, o sea, cómo pensaron en algunos otros, no ingredientes, sino utensilios para poder hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando aparecen en las minorías, ¿no? Porque nada más habíamos escogido a 3 personas de cada equipo, como para que pudiera ser un ingrediente que incluso levantaría esa polémica, o levantaría el, ah caray, ¿y ahora dónde lo pongo? ¿Cómo es que hacemos esa integración? A veces decimos, no, pues hay que integrar, no hay que discriminar, hay que integrar. Pero en una opinión donde decimos, bueno, es que el chile es para algo, una salsa o una otra cosa, ¿cómo lo incorporo a esta meta? ¿Cómo lo incorporo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se sienten las personas que quedan en esa minoría y que de alguna manera, cómo es su participación? En un juego podemos incluso hasta participar, ¿no? No, pero yo quiero, soy el habanero y yo como cereza, voy hasta arriba, y podemos jugar, pero ¿realmente esa posibilidad se da en la vida real? ¿Realmente tenemos esas posibilidades? Es complicado, ¿no? Y cuando hablamos de repercusiones psicosociales, podemos ver que sí se afecta a una parte social, por supuesto, al seguir permitiendo estas prácticas, pero la parte que se va introyectando, que tiene que ver con el autoconcepto, cómo me percibo, y que muchas veces esto a la larga produce depresiones, produce incluso depresiones fuertes, hasta depresiones crónicas, ¿no? Una depresión que va constantemente porque mi autoconcepto así ha sido, lo he alimentado. Tenemos del otro lado compensadores. Cuando hemos sufrido discriminación, buscamos una compensación a esa discriminación que estamos viviendo, pero esos compensadores muchas veces son negativos y que solo hacen alimentar o reproducir lo mismo de lo que estamos precisamente siendo discriminados. De repente decimos, me siento como tonto, me siento como tonta, y al buscar otros, digamos, otros compensadores, pueden ahí jugarse en un papel negativo, en donde incluso al final el resultado es que sigo sintiendo que soy un tonto, que soy una tonta, porque busco estos compensadores negativos, y esto es lo que se está afectando con este ejercicio, ¿no?, de la discriminación. Y entonces podemos ver que es un asunto muy muy fuerte. El día de hoy, justificando un poco la tardanza, que de verdad sí me apena mucho el haber llegado hasta este momento, un poco la consigna de la directora era que pudiéramos mostrarles esto, mostrar una parte que no está en el texto, que no está en la parte de la ley, ¿no?, en las convenciones, sino que es algo que toca nuestra propia experiencia. Ustedes seguramente son expertas, son expertos en que han vivido algún tipo de discriminación en algún momento de su vida. Todos lo hemos padecido en algún momento, ¿no? Una de las más fuertes, pues, es la discriminación por género, ¿no? El hecho de ser mujeres, y que de ahí se derivan una serie de encadenaciones con otros actos de violencia que van siendo en un tenor de discriminación, ¿no? Entonces, un poco ese era parte del objetivo de mostrar este ejercicio. Sé que fue muy rápido, incluso no poderlo aterrizar como se debe en una presentación, con algo como más estructurado, pero a falta de tiempo y con esta premura que se nos presentó, pues era un poco el poderles compartir esto, que pueda generar una reflexión por supuesto crítica, ¿no?, en el sentido de poder detectar qué nos deja este juego,
Generalmente en Arivac tenemos una dinámica, una pedagogía que se llama del juego, que es siempre jugando. Dicen por ahí que jugando salen las cosas. Los juegos no son ingenuos y de repente nos permiten ver pues cuáles son nuestras posturas, cuáles son nuestras incluso cómo está conformada nuestra propia personalidad y cómo es nuestra participación. Un poco que se lleve en este ejercicio, tal vez ahorita está muy fresco, tal vez fue muy grande, no dejó mucha reflexión, pero estoy seguro que en algún momento y en alguna situación podrá ir cayendo estos veces. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias a David. Muy interesante la dinámica, la técnica. David es integrante de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Es una organización que forma parte de la REDAC, trabaja con el Consejo en apoyo. El compañero se llama David López Islas. Y es precisamente en este ejercicio de apoyarnos con la experiencia de las organizaciones ciudadanas con las que estamos encontrando en el camino, en el trabajo con el Consejo, es que por ello estamos invitando, y durante el seminario otras organizaciones que forman parte de la REDAC vendrán también a compartirnos la experiencia desde la óptica de las tareas que vienen realizando.